gusta pensar en Dios como el buen pastor, ¿no? Y este capítulo debemos leerlo con el trasfondo de varios pasajes del Antiguo Testamento. Dios es considerado como el buen pastor, a ver si lo sabéis, en el Salmo, es por excelencia, que nos lo aprendemos muchos de memoria, ¿verdad? El Salmo 23, Señor es mi pastor. Vamos, con este Salmo ya tendríamos la predicación hecha, ¿verdad? Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ese es nuestro buen pastor, ¿no? Pero también vemos que algunos profetas hablaron de los pastores como falsos pastores y falsos maestros, ¿verdad? Y vemos en Ezequiel 34 el contraste, porque vemos en el principio del capítulo 34 de Ezequiel como nos dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Palabra más dura, ¿no? Profetiza a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. O sea, os estáis alimentando de las ovejas. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curáis a la enferma. No vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Desafortunadamente esto, como ha dicho Mónica, estamos en este mundo, estamos en este tiempo viviendo y nos pasan cosas como al resto de los mortales, y también suceden cosas de que a veces surgen falsos maestros y malos pastores que no cuidan de las ovejas y se aprovechan de ello. Pero no debemos de olvidar que Jesús ya nos advirtió y que siempre tenemos nuestra guía, que es la palabra, para reconocer si estamos bajo la autoridad de un buen pastor, si aquello que incluso vemos a veces por internet nos está transmitiendo que es un buen pastor, que esa palabra nos cuida, nos trae bálsamo, nos trae la paz que necesitamos, ¿verdad? Porque a veces no es todo físico, también hay algo espiritual y moral que se transmite a través de las palabras, a través de los mensajes que se mandan, y que uno tiene que estar muy atento. Y ya desde la antigüedad el Señor estaba advirtiendo, pero también en el mismo pasaje, en Ezequiel 34, está diciendo para nuestra esperanza: y en el 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Aquí en concreto habla de a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Pero el príncipe de los pastores sabemos quién es, ¿no? Es nuestro gran Jesús, del que vamos a hablar esta tarde. Ya me encanta ver que muchas veces cuando cogemos un pasaje del Nuevo Testamento como es este, no podemos perder de vista el Antiguo Testamento, porque ahí es que ya Dios nos estaba hablando, es que ahí ya Dios estaba advirtiendo, y por eso Jesús vino sabiendo este trasfondo y sabiendo lo que pensaban las personas de las autoridades y sabiendo lo que las autoridades de ese tiempo hacían, que muchos no estaban cuidando el rebaño de Dios, ¿verdad? Vamos a empezar viendo, como hemos leído, el buen pastor prometido. Como el buen pastor, Jesús se compara con los falsos profetas en que ellos roban y matan las ovejas, mientras que Él voluntariamente da su vida por ellas. Él no solo no se aprovecha, sino que está dispuesto a morir por ellas. Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué tremendo que Jesús dijera eso en este tiempo donde Jesús tenía, sabemos, la costumbre de comparar las enseñanzas con la vida cotidiana, ¿verdad? Y si pensamos en los pastores de Palestina,
muchos eran asalariados, como vamos a ver más adelante. Y lo que uno menos piensa es que llegara hasta, porque a veces tenemos ese concepto de, uy, ese pastor que cuidaba las ovejas como David, que cogía el león de la quijada, que cogía... Pero no todos los pastores eran así. Entonces, a veces, pues como pasa hoy en día, el que es asalariado, yo hago mi trabajo y punto, pero yo no voy a dar mi vida por mi trabajo. Pues Jesús está poniendo un ejemplo que va más allá. Él dice, yo doy mi vida, yo soy pastor, yo soy el buen pastor. Además, tiene un contenido porque está dando un adjetivo muy grande. Yo soy el buen pastor y bueno porque doy mi vida por las ovejas. Qué tremendo es esto, ¿no? Él no está diciendo, yo voy a cuidar de las ovejas y bueno, no. Él está diciendo, yo soy el buen pastor. Y como también anteriormente vimos que se está definiendo como la puerta en este mismo capítulo, aquí se está definiendo como el buen pastor y ambas figuras tienen que ver con la salvación. La puerta da acceso a la seguridad espiritual de la salvación y el buen pastor conduce, alimenta y utiliza a las ovejas para su propósito. El enfático yo soy excluye a todos los demás que pretenden ese título, por lo menos en el sentido absoluto. Cuando Jesús está diciendo, como hemos visto ya en los demás yo soy, es una confesión muy importante, ¿verdad? Porque ¿quién era el yo soy? Cuando oía al pueblo de Israel, yo soy era Dios, porque así es como se manifestó a los hijos de Israel, como ya vimos la otra vez. Yo soy el que soy, le dirás a los hijos de Israel. Cuando un israelita, cuando un judío, cuando un hijo de Dios que había estudiado las Escrituras oía yo soy, era una confesión poderosa, pero este yo soy ahora está a modo de bondad y a modo de profetizar la salvación, porque el poner su vida iba a ser para salvación. En ese momento seguro que no lo entendían. Muchos hemos llegado o hemos oído de Jesús y hemos llegado al Evangelio sin comprender esto. Lo mismo le pasaba a estas personas. Comprender que dio su vida por ti para que tú te salvaras, eso es algo muy grande. Eso es algo que tiene una dimensión tremenda, porque no solo, como hemos recordado en el Salmo 23, el Señor es nuestro buen pastor que nos cuida, que nos alimenta, que nos sacia, que nos da paz, que en lugares de delicados pastos nos hace descansar, que aunque ande en valle de sombra de muerte. No solo eso, es que Él te ha salvado y tú no podías tener esa salvación y te ha salvado porque es el gran yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor que te ha salvado, que ha dado su vida por ti, que ha dado su vida por las ovejas, ha dado su vida haciendo este simbolismo por ese rebaño que estaba en ese momento perdido y sin pastor. No te sientas perdido, no te sientas sin pastor, no te sientas desahuciado, no te sientas desconsolado, no te sientas que no tienes un pastor al que puedas mirar, porque tienes un pastor que está por encima de todos los pastores, que es Jesús, que te ama, que es el buen pastor y que Él te cuida y que Él ha dado su vida por ti. Yo siempre pienso, nunca voy a sufrir tanto como Él sufrió en la cruz siendo inocente, porque yo me lo merecía, Él no se merecía y pagó por mí, se puso en mi lugar, hizo así y dijo, a ella no, a mí. Esto es tremendo, eso es lo que hizo el buen pastor. La expresión pone su vida es muy particular de Juan. La emplea varias veces, lo podemos ver en el 10:11, 15:17, en el 13:37, lo podemos ver. Y significa literalmente en lugar de lo que os estoy diciendo. Es la base. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Hay un autor que se llama Morris que comenta que la muerte del pastor en Palestina representaba
desastre para sus ovejas. Por eso os he dicho que él está hablando en un contexto que puede traer confusión, pero al mismo tiempo trae esperanza. Y eso es lo que nuestro mensaje tiene que causar en las vidas hoy en día. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, porque dice que representaba el desastre para las ovejas, porque cada pastor tenía su rebaño y eran únicas, como vamos a ver más adelante. Ellas para su pastor y su pastor para ellas. Se morían las ovejas, se quedaban totalmente desamparadas cuando moría ese pastor. Sin embargo, Jesús está diciendo que la muerte de él significa vida para sus ovejas. Qué contraste más grande. ¿Os dais cuenta la manera de hablar de Jesús? Los volvía locos. ¿Y no te vuelve a veces loco ver las preciosas cosas que te dice el Señor? No te vuelvas loco cuando Dios te dice cosas que pueden contradecir tus expectativas o tu racionalidad o como tú piensas. Piensa porque el Señor te dice o te permite o te pasa lo que te pasa, porque Él tiene siempre un plan perfecto, Él tiene un propósito perfecto. Somos nosotros los que nos volvemos locos porque nuestro pensamiento no va en su dirección. Pero daros cuenta, si es que iba mucho más allá, si es que yo me muero no para dejaros abandonados, sino para daros vida. Todo lo contrario de lo que ellos pensarían. Y nosotros hoy lo sabemos porque tenemos el privilegio de haber conocido a Jesús y de haber obtenido esa salvación y de saber que Él nos ha dado vida y vida en abundancia y de saber que Él es nuestro buen pastor. Amén. Pues eso es lo que debemos de transmitir a otros. En segundo lugar, vemos en el versículo 12 los falsos pastores. Jesús representa otro contraste entre Él y los líderes religiosos. Una vez más los vuelve locos. Esos líderes religiosos de su día, los cuales son asalariados, no dueños de las ovejas. Cuando tú eres asalariado, cuando tú haces las cosas por dinero y te vas a tu casa, no te importa lo que estás haciendo. Aun si son personas, aun si son indirectamente personas con las que estás tratando, aunque tu trabajo sea mecánico. No te importa porque yo cobro y me voy a mi casa. Pero Jesús va más allá. Les está diciendo que no defienden a las ovejas de las fieras. El término asalariado se encuentra en el Nuevo Testamento solo aquí y en Marcos 1:20. Ellos cuidan las ovejas no porque quieran el bien de estas, sino por el sueldo que reciben. Son auténticos mercenarios. Su prioridad es cuidarse a sí mismo antes de cuidar a las ovejas. Por esto, porque las ovejas no son suyas propias, no están dispuestos a exponerse al peligro. Por eso os he dicho, no es la imagen típica que tenemos de ese David. ¿Cuántos David habrían y cuántos David no habrían? Que cuidaban las ovejas con su propia vida. Pero es un ejemplo en este tiempo en el que Jesús está hablando muy práctico y muy bueno para hacerles ver que lo mismo que un pastor bueno cuida y pone su vida por las ovejas, un pastor malo hace todo lo contrario y no es lo correcto. En un sentido son peores que los ladrones, pues defraudan la confianza, puesto que los dueños han puesto la confianza en ellos y les da igual. La Misá establece la responsabilidad legal de los pastores a sueldo. Si ataca un lobo, ellos deben defender a las ovejas. Pero si dos o más atacan, no son responsables por la defensa. La figura del lobo se refería a toda persona o poder que intenta frenar o destruir el reino de Dios. Como pastores, como madures en el Señor, como líderes, hijos de Dios, como líder en tu casa, tienes que defender a tu redil, a tu rebaño. Aquí la mayoría somos madres y padres. No defiendes a tus hijos con uñas y dientes, ¿eh? Cuanto más de lo espiritual. Hay un mundo ahí afuera que quiere devorar. Mirad, ayer estaba yo
respecto a lo que decía Mónica de los jóvenes, hablando con una hermana de mi iglesia que tiene ahora una hija adolescente. Y estaba, porque lo he visto muchas veces, y estaba comentándole algo que es real, y si me hubieran enterado de este evento, yo hubiera llevado los jóvenes que tenemos en Aldaya, porque somos poquitos y los jóvenes están pasando un tiempo muy difícil en este tiempo, porque no tienen pastor. No sé si os habéis dado cuenta, pero mirad, en nuestra asociación precisamente no tenemos cubierto el ministerio de juventud. Y si nos fijamos en las iglesias, o tenemos pocos jóvenes, tenemos que juntarnos varias iglesias, y los jóvenes están desamparados, no tienen pastor. No estamos, es como cuando son pequeños que nos ponemos a hablar los adultos y el pequeño está ahí a un nivel tan bajito que no nos agachamos para verlo, para ponernos a su nivel. Con los jóvenes nos está pasando lo mismo. Y yo estaba diciendo esto, si ahora mismo tú no entiendes que tu hijo adolescente o la edad que tenga en esa etapa de la juventud se desvía de los caminos del Señor, tú te vas a ir a la eternidad con Cristo, pero vas a pasar una eternidad sin tu hijo. Esto es muy duro para mí. Esto es muy duro para mí. Yo no quiero una eternidad con Cristo sin mis hijos, porque yo he tenido aquí a mis hijos para dárselos al Señor y para que mis hijos no solo le sirvan, sino que le amen, que estén con Él, no ahora, sino toda la eternidad. Y para eso hay que invertir. Tenemos que invertir. Tú eres pastor de tu rebaño, pastora de tu rebaño en casa. Tienes que invertir. No tienes que pensar que no es cosa tuya. Tienes que invertir en tus hijos, porque es el futuro lo que les espera, con Cristo o sin Cristo. Y esto yo lo he visto muchas veces. Nos centramos en que tengan una buena carrera, en que tengan unas buenas posibilidades en la sociedad, un buen trabajo, que sean educados, ¿Y Cristo? ¿Y el buen pastor? No tienen pastor, pero hay un buen pastor que les ama. No dejéis que se pierdan los jóvenes. Y si no tienes hijos jóvenes, mira por los que tienes a tu alrededor, toma carga con ellos, ora por ellos, sé pastor, pastoreando, orando por ellos, porque los jóvenes nos necesitan de verdad. Ya no como se suele decir, son la generación, son nuestro futuro. No, no seamos egoístas, eso da igual. El futuro es que se vayan con Cristo. No, es lo más importante, es lo que importa. Si no, no estamos haciendo bien el trabajo. No estamos siendo los pastores, los siervos, por amor a Dios y por amor a las ovejas que cuidamos, que apacentamos, que defendemos del lobo, del león, de todo lo que sucede por ahí. No, estamos haciendo el papel de los asalariados, y eso no está bien. Luego, por último, vemos que esta es la parte que más me gusta. Conocen su voz. Y ¿sabéis qué? Cuando estaba investigando esto, me ha encantado un detalle de los pastores de Palestina. ¿Os imagináis que en esa época era una época donde se dedicaban a pastorear ovejas, a cuidar animales? Hoy en día no lo vemos tanto, pero todavía hay gente, ¿no? El otro día estaba viendo el reportaje de una mujer pastora que dijo que tenía cientos de ovejas, pero siempre decimos, mi marido siempre dice, es muy importante el perro del pastor, porque mira, ves, él es el que las junta y no sé qué. Y ahora yo aquí me he dado cuenta de una cosa, el pastor era tan importante para las ovejas que desarrolla la capacidad de saber el tipo de silbido de su pastor. O sea, imaginaros que en Palestina habían pues una montaña, 10 pastores congregados, cada uno con su oveja, cada uno silbaba y cada oveja iba con el suyo.
no es sorprendente esto, a mí me ha fascinado esto. Digo, qué tremendo este ejemplo que está poniendo el Señor. ¿Tú eres capaz de oír entre tanto barullo la voz de tu Señor? ¿Tú eres capaz de oír? A veces yo no, lo digo de verdad, y lo confieso libremente. A veces tengo tantas cosas en mi mente y en mi vida haciendo ruido que no oigo el silbido, no oigo cómo mi Dios me está llamando, me está diciendo, me está guiando, no oigo. Pero eso es algo que me he dado cuenta que uno tiene que ejercitar para que haya el ruido que haya, aunque otros silben, aunque otros hagan el mismo ruido, aunque vengan falsos pastores, yo sé cuál es el de mi Señor. Yo sé cuál es el de mi pastor. Qué ejemplo más bonito. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen a mí. Es que estaba poniendo un ejemplo totalmente práctico, porque eso sucedía. Que tú estás en medio, teniendo otros haciendo el mismo silbido y esa oveja va a ti. Qué tremendo, ¿no? Pues eso es lo que nos estaba diciendo el Señor. Acostúmbrate a oír mi voz. Acostúmbrate a escuchar cómo y cuándo te llamo. Acostúmbrate a que yo soy tu buen pastor y venga el que venga y oigas lo que oigas, aunque sea parecido, aunque sea muy similar. Por eso os decía lo que pasa hoy en día en internet. Aunque el mensaje se parezca, pero a lo mejor no es. Aunque parezca que es el buen pastor, pero a lo mejor no es. ¿Y cómo lo vas a saber? Pues la palabra te lo está diciendo. Mis ovejas me conocen porque oyen mi voz. Tenemos que acostumbrarnos a oír la voz del buen pastor. Y eso solo lo puedes hacer en la intimidad y en la experiencia. Mirad que siempre, yo he oído muchas veces a predicadores decir, las ovejas son uno de los animales más torpes, pero en este sentido son muy inteligentes porque saben que dependen de un pastor, no del perro del pastor, de un pastor dependen. Y de ese pastor tienen que conocer todo, su forma de andar, su forma de silbar, su forma de dirigirse a ellas, su voz. La oveja no tiene otra faena que hacer que esa. Puede ser todo lo torpe que te dé la gana, pero su concentración es, este es mi pastor, este es mi pastor, este es mi pastor, así habla, así dice, así va. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Aunque seamos torpes como las ovejas, pero que no se nos olvide la voz de nuestro pastor, que no se nos olvide cómo suena. También en estos días hubo algo muy interesante que decía, cuando te acostumbras dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, y al final, cuando tanto lees la palabra de Dios y deberías y tienes una relación con Dios, llega un momento que los versículos te salen solos y las contestaciones te salen solas, no porque seas muy sabio, sino porque te has llenado y el Espíritu Santo utiliza lo que hay dentro de ti. Y me dijo una hermana, es que mi hijo me dice, bueno, ¿y cómo sabemos que en las bodas de Canaán Jesús no se emborrachó? Y yo automáticamente le dije, pues muy fácil, porque la palabra dice que él no pecó. Y si no pecó, quiere decir que no se emborrachó, porque emborracharse es pecado. Ya está, contestación lista. No hay más. Es algo tan sencillo, no hay que darle más vueltas, ni hay que buscar algo teológico. Es muy sencillo, ¿verdad? La palabra nos dice que Jesús no pecó, que en todo fue inocente, hasta la cruz. Por eso murió siendo inocente. Entonces, todo lo que me digas que es pecado, no me digas que lo hizo, porque entonces la palabra mentiría. Y no me tengo que enredar en que si las bodas, en que si teológicamente, que si no. Yo conozco a mi Señor, yo conozco lo que dice su palabra y por eso conozco su voz, sus respuestas, conozco todo de Él. Las ovejas responden aprendiendo a reconocer la voz de su pastor. Las ovejas responden aprendiendo a reconocer la voz de su pastor. Cuando al principio hemos leído Ezequiel
cuando hablaba de los falsos pastores que no cuidaban a la descarriada, porque sí que es verdad que las ovejas son torpes, que a veces se iban por un sitio y se caían, las que se rompían la pata, tantas cosas que les pasaba a lo largo del camino. Cuando oíamos todo eso, es cuando nos damos cuenta de que Jesús cuidaba y cuida de sus ovejas, porque sabe, y nos ha puesto el ejemplo, y lo hemos visto en otros ejemplos, en otras alegorías, en otras parábolas, que cuando aquella que se descarría va por ella, la cura, la coge en brazos, se la lleva, porque Él es el buen pastor. Pero ¿sabes qué? Que la oveja, yo no sé si, también lo he visto en documentales, yo no sé si habéis visto cuando a una oveja le pasa algo, es tremenda, porque por eso dice el Señor, las ovejas oyen mi voz y yo las oigo, porque la oveja cuando le pasa algo empieza a armar un escándalo, empieza a ve. Es tremendo, no sé. Es que a mi padre le gustaban mucho los animales y yo he experimentado cosas de estas, ¿no? Una vez tuve una cabra y le dábamos un biberón. Y es cierto de que la oveja, si le pasa algo, como os he dicho, llama a su pastor y lo llama a su manera. ¿Y qué hace el pastor? Pues si es un buen pastor y no es como el de Ezequiel, oye que es su oveja, también distingue la que es su oveja. También distingue que no es un lobo disfrazado de oveja. Distingue, esa es mi oveja. Y también distingue que no es la oveja de otro rebaño. Por eso más adelante nos está diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil y también a estas debo traer. Pero mientras tanto, Él, las que tiene seguras, si las oye, va por ellas. Esta es mi oveja, allí está, voy a por ella, la estoy oyendo. Ten por seguro que Él te está escuchando. Y puedes balar tan fuerte como balan las ovejas, que Él no se va a molestar, va a ir a por ti. Te va a escuchar y te va a rescatar. Una vez más, ya te rescató en la cruz, pero Él no se cansa. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el buen pastor, ¿verdad? En conclusión, Jesús su vida da por las ovejas. ¿Qué mensaje más claro de alguien que anticipa su muerte en la cruz del Calvario? Ninguno de los presentes aquel día pudo comprender todo lo que abarcaban estas palabras. El Señor Jesucristo voluntariamente daría su vida por los suyos. No se la pedía a nadie, como dice en el versículo 18. Nadie me la quita, es muy importante. Nadie me está mandando que yo lo haga, sino que yo de mí mismo la pongo. Y es más, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y por qué? Porque este mandamiento recibí de mi Padre y soy obediente. Otra enseñanza más. Soy obediente a Dios, lo que nosotros debemos de hacer. No sería un accidente y mucho menos una catástrofe. El plan de Dios desde la eternidad se llevaría a cabo. El Señor lo aclaró aún más cuando dijo, por los suyos. La fuerza de esa palabra está en el sentido de sustitución. En vez de, en la cruz tomó el lugar de quien merecía ser castigado por sus pecados. ¿Y quiénes eran esos? Yo y todos nosotros. Y todos los que todavía no lo saben, pero que tienen que llegar a Él. Amén. El buen pastor, Cristo, se atribuyó a sí mismo la palabra que se acostumbraba a asociar con el cuidado del rebaño y lo subrayó aún más al anotar, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta era una característica de un buen pastor de ovejas, muy distinta a la de los fariseos y otros falsos profetas en su trato con Israel. Una palabra muy alentadora, muy buena para aquellos que quieren estar bajo el cobijo del buen pastor y muy mala para aquellos que quieren seguir siendo religiosos y ser como aquel pueblo de Israel, rebelde, fariseos, creyendo que eran perfectos
pero que no lo estaban haciendo bien. ¿Os dais cuenta cómo Jesús era muy claro y que seguro que para muchos sería de gran bendición, por eso muchos le seguían, y para otros sería de tal contradicción que lo llevaron hasta la muerte, pero cumpliendo el plan divino? Eso me encanta porque Dios coge las obras del mal para transformarlas en bien para sus hijos. Amén. Eso me encanta. Yo siempre lo he visto así en mi vida y sé que siempre sucede así. No pienses que Dios no transforma lo malo en bueno. Él no envía lo malo, Él no castiga, pero sí que transforma. Y transformó mismamente la misma muerte de Jesús en algo bueno para la humanidad. Ahora a nosotros nos queda el deber y el llamado de poderlo transmitir y poder ser esos pastorcitos del buen pastor. Amén.